Vamos. Bien, estamos grabando una canalización con el maestro Noriel, con Laura como interlocutora, y le vamos a consultar, vamos a intentar desvelar las claves de la guerra de Ucrania o de la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos con ese tema. Me gustaría comentar, primeramente, que nosotros los maestros de luz estamos apenados, estamos todos conjuntados, todos organizados, incluso maestros de luz que estaban misionando a otros sistemas estelares para enviar luz, para enviar conciliación, para enviar energía purificadora a los cuerpos causales de los presidentes y de los líderes políticos que están involucrados y que pueden tomar una mala decisión. Estamos mandando luz a todas las víctimas, a todas las personas en situación complicada, y también estamos mandando luz a todas las personas de la nacionalidad que sea, que están pasándolo mal por este conflicto, que no solamente es entre dos países, sino que es entre tres potencias y que engloba muchas más cosas aparte de las que se están comentando. De nuestra parte estamos intentando, como digo, repartirnos y mandar toda la luz posible. Cierto es que muchos líderes están completamente reactivos y que es posible que no nos hagan caso, pero por lo menos nosotros estamos intentándolo. Ese es mi mensaje introductorio, querida Laura. Sí, bienvenido, gracias por venir. Y bueno, pues ya sabe que tenemos una serie de preguntas sobre este tema a tratar, sobre la guerra, que no es agradable, vamos. Antes de ir con las preguntas, Laura, me gustaría comentar que al final una guerra no es entre dos bandos. No es que un bando sean los buenos y el otro bando sean los malos. La guerra no es únicamente dispararse o bombardearse. La guerra incluye muchas más cosas, como por ejemplo un estado de odio masivo, masificar el odio de mucha gente contra un pueblo con propaganda. También es la guerra de la desinformación o los ciberataques. Y por supuesto que también es, ya no solo digo la guerra del odio, sino la guerra de la separación. Y eso es muy, muy peligroso cuando los pueblos se separan y comienzan el odio los unos contra los otros. Pero no existen buenos ni malos. La guerra no es más que un choque de intereses. Absolutamente todos. No existe ni un país que sea víctima. Ni un país que sean los buenos. Tampoco voy a decir que exista un país que sean los malos. Todos los países de vuestro mundo tienen intereses y se mueven únicamente por lo que se llaman intereses. Entonces, en tanto y en cuanto los intereses de unos no choquen con los del otro, no va a suceder nada. El problema es cuando esos intereses chocan, y ahí es cuando comienza absolutamente todo el desmadre. Esto lo quería dejar claro porque leo la mente conceptual de muchos de los que nos están escuchando y tienen directamente su mente ya completamente lavada por la propaganda americana frente a los rusos. No estoy con esto justificando una invasión, no estoy justificando una guerra, un maestro de luz jamás podría hacer eso, pero es completamente denunciable. Pero creo que, y muchas de las preguntas creo que van en esa dirección, querida Laura. Creo que primeramente hay que entender el conflicto, primeramente hay que entender el motivo que lleva a todo esto y no simplemente sentarse a juzgar
y a condenar a unos como malos y a victimizar a otros como buenos. Sí, tal cual, en una guerra. Se mueven por intereses creados, por múltiples intereses creados. Sí, el tema de la economía y bueno, el dicho, ¿no? De que pagan justos por pecadores y que hay muchos inocentes que están sufriendo. Sí, pero no se trata de que un dictador o de que un líder político intente invadir un país por hacerse con el control de eso, por expandirse. No es eso, no es eso, eso no existe. Eso tan simple pudo haber existido hace milenios, no ahora, no ahora. Ahora todo se basa por intereses especialmente económicos, pero que también pueden ser estratégicos o geopolíticos. Sí, Te lo explico conforme vos vas recitándome las preguntas. de acuerdo. ¿Quiere que empiece? Ahora sí. ¿Se ha provocado la guerra? ¿Estaba planificada? ¿Quién está detrás realmente? ¿Con qué fines? Ahí hay dos respuestas. Primero, debería de dar la respuesta, digamos, que seguramente queréis escuchar menos, que es la respuesta real, pero más superficial. Y seguramente la que queréis escuchar es la que está detrás, la que permanece escondida. Pero realmente son las dos verdades la misma verdad y la misma moneda. Por lo tanto, hay que explicar las dos partes sin desviarse ni un milímetro del tema. Voy a intentar contextualizar la situación. Esta guerra es un conflicto de intereses, como absolutamente, como digo, todas las guerras, que obedece a un montón de factores, ya sea económico, geopolítico o incluso de ideología. Aquella persona que llamáis Vladimir Putin y que está en el poder del pueblo ruso es una persona que vela por su propia seguridad y por sus propios intereses de la misma manera que sucede en los otros países y los otros presidentes. No es cierto que Rusia haya invadido un país en paz, ha invadido un país que ya estaba en guerra, porque los ucranianos ya estaban en guerra anteriormente a esto. Los motivos obedecen a muchos motivos geopolíticos. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de distintas cosas que son importantes. Hay que hablar de que el país que vosotros llamáis Ucrania, originalmente, era parte de la Unión Soviética, es decir, de lo que vosotros llamáis URSS, que a su vez era parte anexa de lo que hoy es Rusia. Tanto es así que a nivel ideológico, el país que vosotros llamáis Ucrania, la ciudad concretamente que vosotros llamáis Kiev, no es más que la cuna de la madre Rusia. Eso genera una atracción lógica. Vladimir Putin es una persona muy alineada con lo que fue anteriormente es un dictador llamado Stalin, que por otro lado, y esto que voy a decir, es completamente políticamente incorrecto, porque cualquier grupo espiritual que va a escuchar esto que voy a decir, os va a invalidar, porque tienen una completa ignorancia de lo que viene siendo el universo espiritual y angélico, y como no saben, no conocen que el espíritu no encarna en su totalidad, sino que simplemente encarna en un 10%, y además no conocen el dato de que un mismo 90% puede dividirse hasta en 3 oportunidades, en 3 10% distintos, directamente ellos no comprenderían de que Vladimir Putin es una reencarnación del mismísimo Stalin. Esto es algo que ellos no lo contemplarían, puesto que Vladimir Putin encarna unos meses antes de la desencarnación de Stalin. Pero la realidad es que proyectó un 10%
dividiéndose en un 80%, a sabiendas de que al propio Stalin no le quedaba mucho de vida. Es decir, que está todo íntimamente relacionado. Pero esto es un tema que da para otro momento y para explicarlo más a fondo. La cuestión es que la realidad es que a nivel geopolítico y a nivel ideológico, Ucrania significa mucho para Putin. No solamente porque él cree que hay que volver a recuperar a las distintas naciones de lo que fue la antigua Unión Soviética e incorporarlas anexamente, sino por los recursos que existen en el propio país que llamáis Ucrania. Ucrania es un país completamente rico en muchos recursos que escasean en otra parte. Aparte de los hidrocarburos, el petróleo o el gas, también existen distintos minerales estratégicos que solo se pueden encontrar ahí y que son claramente difíciles de encontrar. Y no solamente eso, sino que también tienen tierras completamente fértiles, directamente tienen las tierras más fértiles del mundo, y que significa muchísimo a la hora de una expansión controlar ese territorio. Aparte de que tienen una entrada a aguas calientes, lo cual para Rusia eso significa muchísimo y es algo que siempre ha intentado buscar, ya que todas sus aguas son frías y no cálidas. No solamente esto, sino que hay muchos más motivos. Hay que entender que Rusia ha tenido históricamente bases que son realmente muy importantes. Hay una concretamente que es la base de Sebastopol. Esta base realmente es una base naval, que es la que controla justamente esas aguas cálidas, que es lo que busca la propia Rusia. Esta base, que fue dominada por Ucrania durante mucho tiempo, es algo que Putin y la propia Rusia no puede prescindir. Y por eso ha comenzado con algunas tropas militares para recuperar la base de Sebastopol. Pero esto no es algo de ahora, esto es algo de hace ya tiempo. Ahora, con todo esto, hay que tener en cuenta que el propio país de Ucrania es un país completamente dividido. Es un país en el que mucha gente se considera prorrusa y que incluso tienen pasaporte ruso y que incluso hablan mejor el ruso que el ucraniano. O prácticamente incluso muchos únicamente hablan el ruso. Entonces, hay una división en el país de personas prorrusos y de personas antirrusos o más occidentales. Esto genera enormes desigualdades sociales y enormes problemas y tensiones dentro del propio país, antes incluso de que Rusia metiera, digamos, el pie en el país. Dentro de ahí ya había tiempo que había un grupo de rebeldes, sobre todo en la zona este del país que llamáis Ucrania, como digo, en la zona concretamente del Donbass, concretamente dos localidades que son Donetsk y Lugansk, que prácticamente la totalidad son prorrusos, incluso tienen ya pasaporte ruso y toda esa zona ha querido Rusia anexarla a la propia Rusia, teniendo en cuenta que las propias personas que viven ahí quieren ser rusos y no ucranianos. Y tanto es así que el ejército ucraniano ha mandado tropas, esto no es de ahora, esto es de hace como 8 años, allá por 2014, ha mandado tropas contra los rebeldes ucranianos prorrusos. Entonces ha comenzado una guerra desde hace ya mucho tiempo entre el propio pueblo ucraniano y, por supuesto, el ejército ruso, aprovechando la oportunidad, mandando tropas para apoyar a los rebeldes ucranianos. Tanto es así que el gobierno de Kiev ha cortado todo suministro y toda posibilidad de recursos a la zona del Donbass, siendo que los suministros y los recursos se los proporciona la propia Rusia. Es decir, que todo esto no viene de nuevo, viene de hace mucho tiempo atrás, donde ya se ha bombardeado gran parte de la zona del Donbass.
A todo esto, no hay que olvidar que para Rusia, al margen de que Ucrania represente un país que debería ser anexado como parte de la antigua URSS, considera que Ucrania es un país potencialmente peligroso, ya no tanto por su armamento, que también, sino sobre todo porque ha habido gobiernos que han sido muy pro-occidentales y que han buscado unir Ucrania a la Unión Europea, y a la propia OTAN, a la Alianza Atlántica. Y esto es algo que el propio gobierno ruso no le interesa, teniendo en cuenta que Ucrania se encuentra en la frontera justamente con Rusia. Cualquier país, cualquier potencia debe priorizar y proteger sus fronteras, y esto tiene un motivo evidente. De la misma manera que hace frontera con Rusia, Bielorrusia, y es un país aliado de Rusia, también hace frontera Georgia y también hace frontera Finlandia, y son países neutrales a los que Rusia nunca permitiría que se incorporaran a la Unión Europea o a la Alianza Atlántica, porque directamente no le interesaría. Porque una vez que un país pertenece a la OTAN, los miembros de la OTAN pueden colocar armas estratégicas en esos países sin, digamos, infligir ninguna ley, ningún artículo de ninguna ley. Obviamente que si se instalaran misiles nucleares o misiles hipersónicos en la zona de Ucrania, podría atacar desde Kiev a Moscú en muy poquito tiempo, y aunque Rusia tiene gran armamento, para llegar a repeler o a defenderse de estas armas estratégicas, se necesita algo que se llama tiempo de reacción. Y ese tiempo de reacción desde la frontera no existiría, por lo tanto podrían ser atacados sin llegar a tener tiempo de respuesta. Esto es lo que impide, esto es lo que no quiere el propio Vladimir Putin. Y lo que intenta, lógicamente, es convencer al gobierno de que no se una a la Alianza Atlántica, a la OTAN. Esto es principalmente el contexto de la guerra actual, digamos que choca con sus intereses. Lógicamente Estados Unidos, que es la otra gran potencia, antes dije que esto es una guerra que realmente es un choque de tres potencias más que de dos países. Hay dos potencias más, una es Estados Unidos y la otra es China. Estados Unidos, lógicamente, está intentando convencer a Ucrania para que se una a la OTAN, porque lógicamente eso le convendría, ya que se plantarían en propia frontera rusa acorralando a los propios rusos. Pero los rusos, lógicamente, no quieren esto, y de ahí el conflicto, de ahí a intentar invadir el país como último recurso de disuasión del gobierno ucraniano de que se incorpore a la Unión Europea o se incorpore a la OTAN, que de paso corresponde con hacerse con recursos valiosísimos que cualquier otra potencia podría intentar conseguir. Creo que más o menos con esto es un resumen bien explicado para contextualizar el conflicto. Es decir, no es un conflicto en que a Putin invade Ucrania porque le da la gana, o invade Ucrania porque quiere que sea de la Unión Soviética y quiere anexarlo, que también, pero no es ese el motivo, el único motivo real, digamos. Hay motivos que están por encima. Y es que exactamente lo mismo que ocurre con Rusia. Si fueran a plantar armas estratégicas en México, Estados Unidos invadiría México. No lo permitiría. Entonces, no se trata de que los rusos sean los malos. Se trata de que esto ocurre así en la guerra. Esto es así. En el mundo de la geopolítica, en el mundo tal cual está repartido, esto ocurre siempre, desde siempre. Espero que más o menos haya quedado claro. Yo sé que la gente la está esperando la segunda respuesta. ¿Quién orquesta esto desde el otro lado, no? Desde ese otro lado que digo, mucho más cerrado. A ver, ¿cuál es tu siguiente pregunta? ¿Existe en Rusia algún tipo de élite o conspiración que Putin no esté al tanto y que estén empujando a Rusia a otros intereses? ¿De quién hablamos? Bien, vamos a ver. Vamos a intentar ir por partes. La otra gran potencia es China.
China, vamos a hablar de, vamos a dar otro salto, vamos a hablar del COVID, del SARS-CoV-2. El COVID es la primera arma de esta guerra que lleva durando muchos años, la primera gran arma, digamos. Digamos que hay un plan detrás de personas muy influyentes en los países, los gobiernos y los medios de comunicación que de alguna manera han querido jugar una partida de ajedrez en el que primero entra en juego China, creando y potenciando un arma biológica que genere una cosa que se llama guerra biológica, que es una pandemia. Las consecuencias de la pandemia afectan de muchas maneras, pero sobre todo afecta en lo económico, debilitando países. No hace falta que ahora explique toda la conspiración de lo que viene a ser el SARS-CoV-2, porque es algo de lo que ya hemos hablado mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero la segunda parte de la operación es una guerra convencional y ya no le toca a China participar, ahora le toca a Rusia participar. Digamos que todo esto está dentro de una agenda con objetivo a 2030, y después con objetivo a 2050. Lógicamente que lo que se pretende es que esta guerra genere un desgaste que la va a aprovechar China especialmente, un desgaste que va a desgastar mucho las potencias europeas, quedando fuera de circulación y fuera de juego, y por otro lado a Estados Unidos, que va a estar involucrado de una manera u otra. Espero que más o menos se entienda, pero hay que explicarlo con mucho más detenimiento todo esto que estoy diciendo. Pero bueno, es una primera sesión para poner las cosas encima de la mesa, y las nuevas preguntas que vayan surgiendo en nuevas sesiones os las voy explicando. ¿Hay alguna élite de la que Putin no sea consciente? La respuesta es no. No existe. La siguiente pregunta, paso a la siguiente pregunta. Sí. ¿Quiénes son estas familias de poder y qué relación tienen con los gobiernos? Estas familias de poder son personas que tienen mucho dinero, son familias de banqueros o son familias que han hecho mucha fortuna. Algunos son filántropos conocidos o son grupos de inversores, como por ejemplo BlackRock, que tienen muchísima influencia y tienen muchísimo poder. Pero esto se tiene que detallar mucho más largo y tendido en otra sesión. Si está todo orquestado, ¿cuál es el papel que tiene Putin en todo esto? Tiene todos los papeles, porque para empezar está enterado de todo. Iba a decir de prácticamente todo, pero no, de todo. Y tiene un papel activo protagonista porque a él lo beneficia todo esto. A él lo beneficia. Lo beneficia porque no es que lo beneficie claramente, porque lógicamente las sanciones impuestas lo van a ahogar. Y no son buenas para él. Digamos que él no tenía otra herramienta, no tenía otra manera de salir de ahí. Es decir, él tenía que provocar una guerra para los intereses de su país. Y una guerra no era lo que él quería provocar. Pero no le queda otra si no quiere ceder más terreno y poner en riesgo a su nación. O sea, Vladimir Putin no es una persona que actúe de forma impulsiva, que sí reactiva, que a veces hay que distinguir reactiva de impulsiva. Una persona es reactiva cuando actúa pensando en sacar el máximo beneficio él. Lo que no quiere decir que no pueda ser analítica también. No es impulsivo en todo caso, eso seguro, porque todo lo que ha hecho es algo planificado por una élite de la que él es consciente y planificado por él mismo desde hace años. Sí. Y ahora era el momento. Era el momento para lo que se pretende en esa agenda, para lo que se pretende en todo el mundo, que es desestabilizar el mundo,
para implantar un régimen nuevo, una política nueva, una moneda nueva y generar lo que se llama globalización. Ese nuevo orden mundial no se puede entender sin una pandemia inicial que genere miedo y que genere problemas económicos en distintas potencias y después una guerra a gran escala que siga provocando miedo, porque la única manera de cambiar esto y de manipular a la población es con el miedo, que englobe a distintos países, que rompa todavía más la economía y los regímenes democráticos de Occidente. Pero es un tema muy largo, lo contaré en otra sesión si queréis. Vosotros id lanzando preguntas para una próxima sesión. Ya respondí más o menos. ¿Cuáles son los objetivos de los ataques? Los ataques están planteados de forma estratégica en lugares muy concretos para desestabilizar la población, generar terror psicológico, que es lo que se llama guerra psicológica, y desestabilizar, por supuesto, el régimen ucraniano. ¿Cuál es el verdadero trasfondo del conflicto bélico? ¿Criptomonedas, gas, petróleo? Olvídate de las criptomonedas. Nada de todo esto tiene que ver con las criptomonedas. Y cuando digo nada es nada. Me refiero de este contexto bélico, ¿eh? No digo que en las agendas y en las élites no contemplen otro tipo de moneda, etcétera, 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 y todas esas cosas sí están contempladas. Pero digamos, en el trasfondo del propio conflicto, nada de eso obedece a ese tema. Si hagas y a tener todo el control de todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos y también, como he dicho, a esas posiciones estratégicas del propio territorio. Y sobre todo al conflicto directo que hay entre Rusia y la OTAN. Sí. ¿Planea atacar ahora sabiendo que Estados Unidos no quería embarcarse en una guerra para no generar más inflación en su moneda? Este era el momento de la guerra. Está todo orquestado. Lo que ocurrió en Afganistán estaba orquestado. La inflación de la moneda, del dólar, estaba también planeada por el COVID. El COVID era el momento para debilitar a los americanos. Estados Unidos ha perdido recientemente una guerra en Afganistán, apartando a sus soldados, haciendo el ridículo más espantoso delante de todo el planeta. Sí. Es el momento más débil. Un presidente que no lo soportan ni en su propio país, que fue elegido por la élite, de la misma manera que fue Trump separado por la élite. Porque las elecciones fueron amañadas. Con un Putin participando en hackeos masivos en las elecciones, porque Trump, con quien tiene una muy buena relación, ya no le interesaba. Si él quería generar un conflicto bélico, no podía generarlo con Trump, por la buena relación que tenía. Sí. El conflicto bélico solo lo podía comenzar con otro presidente como puede ser Biden. De la misma manera que tampoco interesa que entre Hillary Clinton, con el que tiene una profunda enemistad, porque entonces entraría en una guerra mundial. Es decir, Rusia lo que no quiere es una guerra mundial convencional en el que acabaría con la aniquilación de los dos bandos. Y con Hillary Clinton sería muy posible. Necesitaba un presidente que, digamos, lo denuncie y le encienda la mecha para comenzar la invasión, pero que a su vez sepa que no va a tener poder sobre su población, no va a tener poder sobre su ejército y sobre todo no va a atreverse por cobarde a entrar en el conflicto y por lo tanto no se va a generar una guerra, sino que le va a permitir un paseo militar por Ucrania, haciéndose con el control de toda la región. Este era el presidente necesario para que Putin pudiera organizar lo que ha organizado. Él quería el asalto militar porque él quería recuperar un país que era muy peligroso para sus intereses. Y con Trump y con Hillary Clinton no lo iba a conseguir,
Por eso metió baza en las elecciones para escoger al presidente que él necesitaba. Actualmente Estados Unidos está muy debilitada, con un presidente destrozado a nivel de popularidad dentro del país y con un gran problema en las tropas norteamericanas que están desorientadas y desanimadas, que no creen en su presidente, que al final es el general de las fuerzas de Estado y que además, de alguna manera, sabe que el mundo entero no confía en Estados Unidos. Primero porque Estados Unidos ha fallado a todos sus aliados en los últimos años. Los ha abandonado. Y las alianzas con Estados Unidos ya no se fían en los distintos países. Está hundido Estados Unidos con una economía por debajo de China, con una capacidad militar por debajo de lo normal. Es la primera vez que Estados Unidos no tiene el dominio del planeta. Y eso lo sabe Rusia. Este era el momento de atacar y el COVID era necesario para hundirlo. Esa es la realidad sobre este trasfondo. Es decir, que está todo preparadísimo. Preparadísimo. Un Estados Unidos realmente muy débil ahora mismo. ¿Pertenece Ucrania a Rusia, como dice Putin? ¿O quiere Putin recuperar la poderosa Rusia, el gran imperio ruso, teniendo en cuenta que en esta época ucraniana le pertenece a Rusia y luego del comunismo se quiso independizar al subir la URSS, Unión Socialista Soviética? A ver, en realidad, claro que él considera que le pertenece y claro que le gustaría volver a retomar la URSS, como ya he comentado antes. Pero es un plan que tiene a largo plazo o a medio plazo, no a corto plazo. A corto plazo, sobre todo, es asegurar el bienestar y la seguridad de su nación. Sí. ¿Que esto le va a generar un serio problema? Sí. ¿Que puede tener incidencias mayores? Sí, quiero decir que esto, por muy planificado que estuviera, él sabe que las repercusiones pueden ser catastróficas y tampoco las quiere. Pero él se sentía acorralado, entendámoslo así, acorralado. Si él no invadía, iba a terminar Ucrania en manos de Occidente. Claro, no le convenía. En algún momento esto iba a pasar. Entonces, ¿qué mejor momento que si hay que generar una invasión, sea ahora que las fuerzas enemigas están débiles? Porque la OTAN, no, perdóname, la OTAN está dividida completamente. La Unión Europea está abatida, dividida, con crisis económicas, con crisis políticas. El COVID les ha hecho mucho daño a nivel político, demostrando que, que son países ineficientes y que no saben organizarse. Sí, tal cual. En términos geopolíticos, ¿quiénes serían los grandes ganadores de este conflicto? China. ¿A qué nación o alianza de poder le resultan útiles China. las consecuencias de esta guerra? A China completamente. China lo observa, no tiene ninguna intención en participar, a nivel por lo menos bélico. Si puede mandar ayuda y apoyo, digamos, logístico, va a ganar una buena tajada. Si al final las sanciones impuestas a Rusia generan un corte del suministro del gas, China va a intentar hacerse con el gas más barato a Rusia y después venderlo a los europeos mucho más caro, enriqueciéndose así. Van a participar en el comercio de armas, o sea, van a ganar, su economía se va a multiplicar, porque no quieren participar directamente, quieren estar alejados del conflicto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Y además lavan su imagen. Después del problema con el COVID, lavan su imagen. Porque China quiere tiempos de paz, dice. Y van a lavar su imagen de esa manera. Es decir, que es un win-win para China. Y por muchos más motivos, muchos más motivos. Que tiene que ver con recursos, etcétera, etcétera. Porque lógicamente todos los recursos que Rusia vaya a obtener de Ucrania, a quien le van a beneficiar directamente es a China. Las tierras fértiles a China le interesan muchísimo. Ya compró un 15% de esas tierras y si las consigue a menos precio, va a tener menos problema para alimentar a su población, que tiene mucho problema para alimentarla.
Ujú. Entre muchas otras cosas que va a comprar, porque China le va a comprar todo a Rusia. ¿Sabes lo que quiere decir todo? Quiere decir todo le va a comprar a Rusia. Y lo va a vender mucho más caro. No tengas ninguna duda de eso. A quien debilita esto es a Estados Unidos, por un lado, porque pierde control y pierde reputación en Occidente, pero no le termina de ir del todo mal mientras no comience una belicosidad, digamos, porque de alguna manera a él le interesa que Rusia y la Unión Europea, entre ellos, se desgasten, Europa y Rusia. Y así se pueden centrar en su enemigo real, que es China, Ujú. a nivel político. ¿Cree que va a haber una tercera guerra mundial a la vieja usanza o esto nunca podría suceder? Vamos a ver, una tercera guerra mundial Mm. ya hay, ¿no? Entiendo lo de la vieja usanza, se refiere a nivel convencional, pero una tercera guerra mundial ya la hay, porque la hay desde el momento en el que hay ataques cibernéticos, ataques al ciberespacio, hay espionaje, lleva mucho tiempo con una guerra tremenda a nivel de países, a nivel de estas potencias. Una guerra de desinformación total, una guerra de fake news, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, lógicamente, se está llevando a este lado convencional. Desde mi punto de vista, que no puedo conocer el futuro como entidad espiritual, puedo hacer una aproximación o una proyección, es posible que ocurra, es posible que ocurra, es posible que ocurra. Lo que no quiere decir que nos esté intentando evitar a toda costa porque a nadie le favorece, ni siquiera a Rusia le favorece esto. Es decir, es posible que ocurra aunque lo están intentando evitar. Yo no lo descarto para nada. Es muy probable que cuando se enciende la chispa del odio, una provocación tras otra, y cuando se empieza a escalar, sea muy difícil desescalar. Y si entra de alguna manera la OTAN, de alguna manera con algún país europeo, y se daña algún país europeo, va a haber un efecto en cadena que va a desencadenar una tercera guerra mundial convencional. Es decir, ahora mismo está en una posibilidad que está ahí, que no es el interés de nadie, porque Rusia lo que busca es ocupar Ucrania, cambiar el régimen y después marcharse de Ucrania. Ni siquiera busca anexarla. Sí anexar la zona del Donbass, Ujú. pero no anexarla, salvo que la resistencia sea tal que entonces la ocupación tenga que ser máxima. No es el interés. Sí es el interés anexionarla con el tiempo. No ahora, sino que poco a poco se vaya generando esa sensación de que Rusia en realidad los liberó de un régimen autoritario. Pero bueno, esto es un asunto que daría también para otro momento porque es bastante largo y lo podemos explicar. ¿Cómo se encuentra el receptáculo? Está bastante agotado. Si quieres una pregunta más y lo dejamos descansar. ¿Qué duración puede tener la guerra? Es muy difícil de pronosticar esto. Se prevé una duración de más o menos larga duración. Porque es muy probable que esto se enquiste. Hay ahora mismo una guerra de guerrillas, hay ahora mismo una resistencia muy grande. Se están mandando ayudas a nivel de armas a los ucranianos. Los rusos han encontrado más problemas de las que esperaban, pero tienen potencia militar de sobras para acabarlo rápido. Pero es muy probable que Putin no quiera escalar en exceso para no generar esa sensación de que todavía se enturbie más todo. Y esto puede generar una guerra de guerrillas que derive en bastante tiempo de duración. Pero no, esto no se sabe, porque igual mañana Putin se levanta con el pie izquierdo y manda las fuerzas de élite. O comienza a disparar tecnología sofisticada. Y entonces se resolvería todo en Sí. 24, 48 horas. Si lo destruye todo, no queda nada. Pero no interesa, de momento se está generando una confrontación terrestre
Y hay que ver qué va a ocurrir, porque es muy grave esto. Y hay mucha gente que está sufriendo. Y me pone mal hablar de eso, pero yo creo que a Rusia lo que no le interesa es destruir el país entero. Le interesa cambiar el régimen político para después sacar tajadas del país de Ucrania a Mm. nivel sobre todo de comercio, etcétera, etcétera. Bueno, muchas cosas. No sé lo que puede ocurrir. Sinceramente, a nivel espiritual no tengo una proyección total. Tengo más o menos una idea de que se puede alargar, pero depende de la fuerza militar que quiera utilizar Putin. ¿Y qué tecnología certificada tiene? Tiene tecnologías súper sofisticadas. Rusia Ujú. es una de las potencias con mayor tecnología realmente. Militarmente hablando, tiene tecnología más peligrosa que la propia China. Pero ahora está el receptáculo muy agotado. Lo hablamos después si quieres. Hasta todo momento y gracias. Hasta todo momento.